Pues efectivamente que seguimos en Más de Uno y vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con la psicología y con todo lo que rodea la inteligencia emocional. Vamos a hablar de algo que nos afecta mucho a esta sociedad, aunque a veces no seamos conscientes del todo. Se trata del edadismo. Sí, esto viene de edad. Existe una edad a partir de la cual parece que dejamos de ser valiosos para la sociedad o incluso para el trabajo. Bueno, para hablar de este tema ya nos acompaña Juan Pedro Sánchez, psicólogo del trabajo y experto en inteligencia emocional. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María José. Bueno, pues efectivamente esto del edadismo existe. ¿Y cuándo empieza una persona a sobrar? Entre comillas lo digo. Sí, pues existe, además es un prejuicio, ¿no?, que tenemos a nivel social, y digamos que una persona, ¿no?, empieza cuando dejamos de verla, empieza a sobrar, como dices tú, cuando dejamos de verla como persona, ¿no?, y empezamos a verla como pues, una edad, ¿no? Una edad, un número. Una edad, un número, sí, claro, y eso ocurre antes de lo que creemos, porque Claro. el edadismo no empieza a los 65 años, por ejemplo. No, empieza en la cabeza. Empieza en la cabeza. ¿Qué es exactamente esto del edadismo? Pues es un prejuicio que consiste pues, en discriminar a alguien por la edad. Es decir, que la idea, el prejuicio es una idea, ¿no? Ajá. Una idea mental, una creencia, que luego se convierte en una conducta. Y la conducta es pues esa discriminación, ¿no? Y entonces ya lo pensamos, lo sentimos y lo actuamos, ¿no? Y no es algo aislado, ¿eh? O sea, esto viene de estudios de la psicología social, donde explica que esto ocurre a nivel individual. O sea, uno mismo se puede creer que como es mayor, pues ya pierde facultades y competencias, ya no es capaz de hacer ciertas cosas, pero a nivel social y cultural también. También. ¿Esto es un problema relevante hoy en día o está sobredimensionado? ¿Tú qué crees? Pues, a ver, no está sobredimensionado en el sentido de que está ocurriendo y es, como he dicho, se da a nivel social, ¿no? A nivel grupal, es decir, que hay como, pues, las personas en la sociedad, ¿no? Empieza a ver a las personas mayores como una carga, ¿eh? Ya a todos los niveles, ¿no? A nivel de familias, a nivel de grupos, en empresas. Pues el riesgo es que empiece a tratarlas como si valiesen menos, ¿no? Y entonces esto se convierte ya pues en algo extendido. De hecho, hay estudios donde se demuestra que a las personas mayores es que es como parece que nos recuerdan que nos vamos a morir, ¿no? Que ya uno pierde facultades. Como que no sirven ya. Que no sirven y entonces, bueno, incluso cambia la actitud ya no solo en ese discriminación, ¿no?, sino también pues se les tiende a ver como como más cercanas y más bueno, pues como buenas, como no parece como buenas personas, muy cercanitas, ¿no?, muy agradables, pero con pocas competencias, ¿no? O sea, de hecho se les empieza a levantar, ¿no? Se levanta la voz, parece que están sordos, no saben utilizar la tecnología, ya no tienen competencias. Claro, bueno, esto es generalizar. Claro. Esto hay de todo. Claro. No porque uno sea mayor ya pierde todas las competencias. Es que además las personas más mayores tienen unas competencias que otras personas más jóvenes no van a tener. Yo siempre hablo de esa cultura de vida, de esa universidad de la vida y de esa experiencia, que eso es un plus tenerlo. Claro, porque no solo es el conocimiento, ¿no?, de la competencia técnica, sino que la experiencia pues te hace también aprender a hacer las cosas de otras maneras, ¿no?, que no solo como una persona joven las podría hacer, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas nos las perdemos, ¿no? Efectivamente, es una pena. Por esa discriminación. Es una pena porque tendemos a desarrollar prejuicios hacia las personas mayores cuando a lo mejor en otras culturas de otros países lo que se hace es ensalzar a las personas con más años precisamente porque acumulan más experiencia de vida y son grandes maestros de la vida. Claro, sí, esto ocurre sobre todo en culturas individualistas, ¿no?, como las occidentales, ¿no?, como la nuestra. En culturas más colectivistas pues se aprecia más también a las personas mayores, ¿no? Tanto en la familia, a nivel familiar, como en la empresa, ¿no? Claro. ¿Esto solo afecta a cómo vemos a los demás o también cómo nos podemos ver a nosotros mismos? Pues esto es interesante porque los estudios en psicología social demuestran que
esto se va interiorizando de manera automática, es algo inconsciente. Sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, porque como se va diciendo, repitiendo ya no solo verbalmente, sino con conductas. Es como la publicidad, que va calando. Exacto, como la gota malaya. Ahí vamos. Y entonces, bueno, pues uno puede llegar, uno mismo, ¿no? Una persona misma se puede llegar a incorporar estos estereotipos, ¿no? Este tipo de prejuicios sobre sí mismos. Y entonces llega un momento en que tu comportamiento también dices, bueno, pues yo esto ya no es para mí, como soy mayor, pues ya esto, la tecnología, aprender un idioma, hacer ciertas cosas ya no es de mi edad, ¿no? Claro. Y esto es un peligro porque se ha demostrado cómo esto impacta la conducta y nos cuidamos menos si tú mismo te crees eso, que como eres mayor ya no puedes hacer ciertas cosas, claro. Empiezas a cuidarte menos y está demostrado que las personas que tienen esta percepción negativa viven menos años que las personas que tienen una percepción positiva de sí mismos a pesar de la edad. Claro. ¿Y cómo se manifiesta este edadismo en la vida cotidiana, Juan Pedro? Pues en cosas muy simples, ¿no? En cosas como, pues eso, esta frase que comentaba antes, ¿no? Como esta persona ya no está para aprender, ¿no? Ya a su edad, pues ya, o yo mismo, ¿no? Yo ya no tengo edad para esto, ¿no? Este tipo de frases. Eso hay que desterrarlo. Claro, esto hay que desterrarlo porque esto parece inocente, pero va calando. Entonces se cuela, digamos que a través del lenguaje se va colando y se va convirtiendo en conductas. Hablamos también del ámbito laboral y el ámbito de la empresa. Esto ocurre y yo te diría que cada vez más, lamentablemente. Sí, ocurre. De hecho, bueno, pues a partir de los 50, 55, las personas cada vez tenemos más problemas para encontrar un puesto de trabajo, ¿no? Para que te contraten. A pesar de ser lo que llamamos talento senior, claro, que aporta mucho valor, ¿no? Pero muchas empresas asumen que no, que el talento senior ya aporta menos, y eso es un error, claro, porque cuando descartas a la gente por edad, pues pierdes esa experiencia, pierdes ese criterio muchas veces que tiene una persona con mucha experiencia y capacidad incluso de anticipación, ¿no? Porque claro, ya no solo los datos, ¿no? Decimos en las empresas, los datos llevan a la información, pero la información sin la experiencia no es conocimiento. Entonces, una persona con experiencia ante un mismo informe, por ejemplo, en una empresa, pues va a tomar una decisión diferente que una persona con poca experiencia. Claro. Y la experiencia permite interpretar de otra manera los informes, por ejemplo. Desde luego. Hablamos también del impacto que tiene este fenómeno en la sociedad y en las organizaciones. Claro, en las organizaciones, como he dicho, pues empezamos a descartar talento senior y esto es un error, un problema. ¿Y eso es así? ¿Está pasando? ¿Es un error? Claro, sí que es verdad que, como decía antes, si uno mismo asume que como uno es mayor ya no puede aprender tecnología, ahora esto con la inteligencia artificial, pues esto ya no es para mí. Claro, si tú mismo lo asumes, tú mismo te estás discriminando. Pero en las empresas está ocurriendo, ¿no? Que dices, bueno, es que las personas mayores no pueden aprender tecnología, ¿no? Las nuevas tecnologías. Y esto es un error, ¿no? Y en la sociedad también. En la sociedad es que se da incluso, ya no a nivel grupal de tener este prejuicio, sino cuidado a nivel cultural de la sociedad y de las normativas y legislaciones en los servicios sanitarios. Nos podemos encontrar a veces también conductas discriminatorias, ¿no? De los médicos o de los sanitarios hacia una persona mayor. No sé. Bueno, pues Juan Pedro Sánchez, muchísimas gracias por contarnos y darnos luz y ver que existe este problema. Y gracias, felices fallas.